Una mujer rescató a una bebé lanzada al río, enfrentó a los poderosos, pero lo que ocurrió después nadie lo vio venir. La historia de Ernestina y Esperanza no terminó, apenas comienza y un nuevo secreto podría cambiarlo todo. Suscríbete para no perderte historias que tocan el alma, que nos recuerdan que la verdad y la esperanza siempre renacen. Dale like si crees que las mujeres unidas pueden transformar cualquier destino. ¿Alguna vez te has preguntado qué se oculta detrás de los campos verdes y las grandes haciendas? ¿Qué secretos se entierran bajo la tierra donde crece el maíz? ¿Y quién decide quién puede quedarse y quién debe desaparecer? El sol apenas comenzaba a asomarse sobre San Vicente de los Sauces, pero el aire ya traía un zumbido incómodo. No era el canto de los gallos ni el rumor del río. Era algo más, algo que Ernestina sentía en la piel, igual que cuando el cielo se pone amarillo antes de una tormenta. Desde la loma podía ver todo. Los surcos rectos de las milpas que parecían no terminar, las vacas dispersas en los potreros y al fondo la silueta imponente de la hacienda Rivas. Las paredes blancas, las tejas rojas, los tractores nuevos alineados junto a la bodega como soldados listos para la batalla. «Mira nomás», murmuró Ernestina, ajustando su rebozo mientras cargaba a Esperanza en el pecho. «Ni los ricos saben esconder su miedo, por eso compran tanto fierro». Lucero resopló a su lado, moviendo las orejas inquieto. El caballo nunca había sido de los que se alteran fácil, pero ese día no paraba de mirar hacia los caminos que llevaban a la hacienda. Abajo, en el mercado, ya se escuchaban las voces. Dicen que don Hilario compró tractores de los más modernos, que va a traer maquinaria nueva, que quiere limpiar todo el borde del río, hasta los solares donde vive la gente. Ernestina no necesitaba escuchar más, sabía cómo funcionaban esas cosas. Los Rivas no regalaban nada, y cuando decían limpiar, no hablaban de basura, sino de personas que estorbaban. Bajó la loma y se adentró en el pueblo. San Vicente siempre había sido un lugar de contrastes. De un lado, los campos verdes de maíz que se extendían hasta perderse en el horizonte. Del otro, las casas de adobe, los techos de lámina, los patios de tierra donde los niños jugaban descalzos. Y en medio, la línea invisible que separaba a los de arriba de los de abajo. Pasó frente a la tienda de don Tomás. Afuera, un grupo de hombres miraban los tractores relucientes que cruzaban la calle en fila, camino a la hacienda. «Van a hacer pedazos los terrenos», dijo uno. «Los pobres no van a tener dónde sembrar». «¿Y los que no se quieran ir?», preguntó otro con la voz apagada. «Los sacan a la fuerza como siempre». Ernestina apretó el paso, con el corazón repicando como campana vieja. No era la primera vez que veía ese juego sucio, pero ahora ella tenía algo que la hacía más fuerte. No estaba sola. Cargaba a Esperanza, la niña que había sobrevivido al río, al abandono y al desprecio de los poderosos. Al llegar a la casa Mariana, las mujeres la recibieron con miradas cansadas, pero firmes. «¿Ya viste los tractores?», le dijo Ramona. «Esto apenas comienza». Ernestina acomodó a Esperanza en su rebozo y miró por la ventana hacia los campos. «Que compren toda la maquinaria que quieran. Nosotros tenemos algo que no pueden enterrar». «¿La verdad?», preguntó Yolanda acercándose. «La verdad, y un caballo que nunca se equivoca». Lucero, parado junto a la puerta, relinchó bajo, como si confirmara sus palabras. El contraste era claro. Tierras que producen y tierras que esconden secretos. Pobres que resisten y ricos que intentan borrar el pasado. Pero Ernestina sabía que los tractores no ararían la memoria, y esa batalla apenas estaba por comenzar. El llanto de Esperanza rompió el silencio justo cuando la primera luz del amanecer asomaba por la ventana. Ernestina, acostumbrada ya al ritmo de la niña, se levantó sin apuro, la acunó contra su pecho y le susurró al oído: «Tranquila, mi chiquita, ya pasó».
La bebé se acomodó en sus brazos con esos ojos oscuros que parecían saber más de lo que deberían. Tenía 6 meses y aunque su cuerpo era pequeño, su presencia llenaba la casa. Los vecinos, algunos con compasión, otros con envidia disfrazada, la miraban como si fuera un recordatorio incómodo de que no todo en San Vicente de los Sauces podía ser barrido bajo la alfombra. Ernestina la llevó al patio, donde Lucero pastaba tranquilo. El caballo levantó la cabeza al verla y se acercó, olfateando a la niña con suavidad. «Ella también te debe la vida, viejo», le dijo mientras acariciaba su crin. «Si no hubieras relinchado ese día», no terminaba la frase, no podía. Las imágenes la invadían, el río embravecido, el costal flotando, su corazón detenido. El recuerdo aún le apretaba el pecho, pero luego miraba a Esperanza gordita con los cachetes sonrosados y las manitas fuertes y todo el miedo se disipaba. El pueblo seguía hablando, susurrando detrás de las puertas. Algunos decían que Ernestina había salvado a la bebé por compasión, otros que era una irresponsable por meterse con los Rivas. «¿Qué tal si esa niña trae problemas?», decían en el molino. «Ya viste cómo don Heriberto se enoja con solo escuchar su nombre. Pero también viste cómo la gente empieza a despertar», respondían otros. «Si Ernestina pudo, ¿por qué nosotros no?». La verdad era simple, el pueblo estaba dividido, entre el miedo y la admiración, entre los que seguían temblando ante el apellido Rivas y los que empezaban, poco a poco, a creer que las cosas podían cambiar. Ernestina no necesitaba que la aplaudieran, solo quería que Esperanza tuviera lo que ella misma nunca tuvo, un futuro libre. Ese día, mientras lavaba ropa en el arroyo, una sombra se plantó detrás de ella. Se giró rápido, con el corazón acelerado. Era Matilde, su amiga de toda la vida. «Te ves cansada», dijo Matilde, dejándose caer en una piedra. «Cuidar bebés no es fácil». «Cuidar bebés que alguien quiso desaparecer menos», respondió Ernestina, sin rodeos. Matilde bajó la voz, mirando a los lados. «Dicen que don Hilario anda inquieto, que no le gustó verte tan tranquila con la niña en brazos. Que se aguante, ya bastante daño hizo». Matilde tragó saliva incómoda. El viento traía el aroma del maíz recién sembrado y en el fondo el zumbido de un tractor se escuchaba como un recordatorio constante de quién controlaba esas tierras. «Ten cuidado, amiga», advirtió Matilde. «Una cosa es que el pueblo murmure, otra es que los Rivas se sientan acorralados». Ernestina asintió, con los ojos fijos en el agua que corría entre las piedras. «No voy a esconderme, Matilde». «Ya no». Más tarde, mientras regresaba a casa con Esperanza envuelta en el rebozo, se cruzó con Yolanda en el camino. «Parece que crece rápido», dijo Yolanda, mirando a la niña. «Ya se le ve la fuerza». «Va a necesitarla», respondió Ernestina. «Aquí, la vida nunca es fácil para los que nacen sin apellido». Ambas rieron, pero en el fondo sabían que no era broma. Lucero las esperaba en la entrada, como siempre, con esa mirada que decía más que cualquier palabra. El caballo relinchó bajo, como si supiera que el peligro no había pasado, pero que la esperanza crecía. Y en ese pueblo partido entre el silencio y el coraje, Ernestina entendió que cada día con Esperanza era un pequeño triunfo, y que la verdadera batalla apenas estaba por empezar. El zumbido de los motores retumbó por todo San Vicente de los Sauces antes de que alguien lo viera. No era cualquier ruido, era ese rugido metálico que trae consigo los cambios, las amenazas disfrazadas de progreso. Ernestina se asomó por la ventana, cargando a Esperanza, justo cuando los primeros camiones entraban al pueblo, grandes, brillantes, con logotipos de marcas extranjeras. Llevaban encima cosechadoras relucientes, enormes tractores de llantas gruesas, maquinaria agrícola que parecía de otro mundo. Y detrás, una camioneta negra, con los vidrios polarizados. «Mira, niña», susurró Ernestina con el corazón encogido. «Ahí viene la tormenta vestida de dinero».
Lucero bufó en el patio, pateando la tierra, inquieto. Él también lo sentía. Los murmullos no tardaron en llenar las calles. Las vecinas salían de sus casas, los hombres se acercaban al mercado, los niños dejaban de jugar. Todos lo sabían. Después de meses escondido, don Hilario Rivas, el hombre rico, estaba de regreso. La camioneta se detuvo en el centro, frente a la presidencia municipal. La puerta se abrió y ahí estaba él, imponente, traje impecable, botas relucientes, el rostro endurecido por los años y la soberbia. Su mirada recorrió el pueblo como quien evalúa su propiedad. «Traigo futuro», dijo sin perder la sonrisa forzada. «Inversión, maquinaria de última generación. Vamos a modernizar San Vicente». Unos cuantos aplaudieron por costumbre o por miedo. Otros bajaron la cabeza. Pero Ernestina no se movió. Desde la esquina, con Esperanza en brazos, lo miró sin parpadear. Su estómago se retorcía, no de miedo, sino de rabia contenida. Hilario continuó hablando. «Con estos nuevos tractores, vamos a duplicar la producción de maíz. Habrá más trabajo, más exportación y mejores oportunidades para todos. Para todos los que le sirvan», susurró Yolanda, apareciendo junto a Ernestina. «Ya sabes cómo funciona». Ernestina asintió. Sabía que esas cosechadoras y tractores no eran solo para el campo. Eran para arrasar con la gente que se interpusiera en los planes del patrón. Mientras Hilario saludaba a los hombres del pueblo, su mirada se cruzó, por un segundo, con la de Ernestina. No sonrió. No hizo un solo gesto. Pero el mensaje fue claro: «Sigo aquí, y tú me estorbas». Lucero relinchó desde la distancia, como si desafiara el silencio. Cuando la comitiva terminó y los camiones partieron hacia la hacienda, el pueblo volvió a respirar, pero con la garganta apretada. «Van a empezar los desalojos», comentó Matilde, uniéndose al grupo. «Dicen que quiere ampliar los terrenos para sembrar más maíz y meter más cabezas de ganado». «¿Y qué hacemos?», preguntó una mujer. «¿Esperar a que nos saquen como perros?». Ernestina sostuvo a Esperanza con fuerza. «No, vamos a quedarnos, vamos a resistir». El viento trajo consigo el olor a tierra removida a cambio forzado. Y mientras la maquinaria seguía su camino, Ernestina supo que el regreso de don Hilario no era el final de un conflicto, era apenas el principio, y el pueblo tendría que decidir de qué lado estaba. El sol se filtraba entre las nubes pesadas cuando Ernestina decidió llevar a Lucero al otro lado del pueblo, donde los pastizales crecían más frescos y la tierra aún no había sido tocada por las nuevas máquinas. Esperanza dormía en su rebozo, colgada al pecho, mientras el caballo caminaba despacio, sus cascos golpeando el suelo seco. Todo parecía tranquilo, hasta que el camino los obligó a bordear la hacienda Rivas. Fue como si una corriente eléctrica recorriera a Lucero. El animal se detuvo en seco, tensó el cuello y las orejas se le erguieron, inquietas. «Vamos, viejo», dijo Ernestina, dándole una palmada en el lomo. No es tiempo de asustarse, pero Lucero no se movía. Resoplaba fuerte con los ojos abiertos, clavados en las paredes blancas de la hacienda. La tierra bajo sus cascos temblaba leve, como si la misma tierra recordara lo que ahí había sucedido. Ernestina tragó saliva. El recuerdo se le coló entre los pensamientos, nítido y crudo. El río, el costal, el llanto ahogado. El momento en que Lucero la guió hacia la vida que alguien quiso enterrar. «Tú sabes que aquí pasó algo más», murmuró, acariciando su crin. Lucero giró la cabeza hacia ella, los ojos brillando de alerta. Intentaron avanzar, pero el caballo se resistía. Clavaba las patas en la tierra, se negaba a dar un solo paso más cerca de los terrenos de los Rivas. Y eso, viniendo de Lucero, decía mucho. Era un animal noble, valiente, acostumbrado al trabajo duro, pero ahí, frente a esa hacienda, se volvía de piedra. Una camioneta pasó por el camino de tierra, levantando polvo. Desde adentro, un hombre los observaba tras los vidrios oscuros.
No necesitaban ver su rostro para saber que era uno de los hombres de Hilario. «Te entiendo, Lucero», susurró Ernestina, dando media vuelta. «Yo tampoco quiero estar cerca». Mientras se alejaban, Lucero bajó la cabeza, pero su cuerpo seguía tenso, como si no pudiera soltar el miedo acumulado. De regreso al pueblo, Ernestina se encontró con Yolanda y Matilde en la tienda de don Tomás. El ambiente estaba cargado de rumores. «Dicen que don Hilario trajo más maquinaria», comentó Matilde, nerviosa. «Que esta semana empiezan a desmontar la zona cercana al río». «El río», repitió Ernestina, sintiendo que el estómago se le apretaba. Yolanda la miró con seriedad. «Sabes que ahí siguen escondiendo cosas, ¿verdad? Lo del costal, lo de la niña, eso apenas fue la punta del cerro». Ernestina asintió, acariciando la cabeza de Esperanza, que seguía dormida, ajena al peso de esas palabras. «Lucero lo siente», dijo. No quiso acercarse a la hacienda. Los animales recuerdan, el suelo recuerda. El viento levantó un remolino de tierra y hojas secas. El pueblo, que parecía dormido, en realidad estaba lleno de susurros. Los tractores nuevos brillaban bajo el sol, pero detrás de ese brillo se escondía un pasado que seguía sin cerrarse. Esa noche, mientras preparaba café en su pequeña cocina, Ernestina miró a Lucero desde la ventana. El caballo se movía inquieto, mirando hacia el horizonte, hacia esa hacienda que pese a los años seguía cargada de secretos. «No te preocupes, viejo», murmuró. «No vamos a dejar que el miedo nos encierre otra vez». Y mientras la luna iluminaba el campo, Ernestina entendió que algo se avecinaba. Algo que Lucero ya percibía, porque el pasado nunca se queda quieto, y los caballos a veces son los primeros en saberlo. El sonido del martillo sobre las tablas resonaba en todo San Vicente de los Sauces. Los trabajadores armaban cercas nuevas a la orilla de los terrenos de la hacienda y las máquinas seguían llegando, como una procesión interminable de poder y dinero. Ernestina, desde el umbral de su casa, observaba sin decir palabra, con Esperanza dormida en su rebozo y Lucero amarrado a la sombra del naranjo. Los ojos del caballo se mantenían fijos en el camino de tierra que conducía al campo. Entonces Matilde apareció, agitada, con la cara desencajada y los pasos apresurados. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, sujetando a Ernestina del brazo. «Y no aquí, vámonos pa' dentro». Entraron a la casa, cerraron la puerta y Matilde apenas se dejó caer en una silla, jadeando. «Me lo dijo mi primo, el que trabaja en la bodega de los Rivas. No es solo maquinaria lo que trajeron, Ernestina. No solo quieren modernizar». «¿Entonces qué?», preguntó Ernestina, sintiendo que algo se le atoraba en la garganta. Matilde bajó la voz, mirando alrededor, como si las paredes escucharan. «Van a expropiar las tierras, van a correr a las familias que están cerca del río, las que tienen solares pegados a la hacienda. Dicen que quieren más espacio para sembrar maíz, para meter más cabezas de ganado, pero eso es solo el pretexto». Ernestina la miró fijo, con el corazón golpeándole el pecho. «¿A quién piensan sacar? A todos los que estorben, a los que no vendan. Ya empezaron a hablar con los que tienen papeles viejos. Los que no tienen escrituras, menos se van a poder defender». Ernestina apretó la mandíbula, acariciando la cabeza de Esperanza, que seguía dormida, ajena al torbellino que se avecinaba. «No se van a atrever», dijo, pero su voz no sonó tan firme como esperaba. Matilde la miró con pesar. «Claro que se van a atrever. Ya viste lo que hicieron antes. Si pudieron tirar una bebé al río, ¿crees que les va a temblar la mano para tumbar unas casitas?» El silencio cayó entre las dos, denso, pesado. Ernestina se levantó, caminó hasta la ventana y miró los terrenos al fondo. Los tractores brillaban bajo el sol, como bestias listas para devorar lo que encontraran a su paso. Lucero resopló inquieto, como si percibiera el mismo peligro. «¿Y la gente?», preguntó Ernestina, sin voltear. «¿Qué dice el pueblo?».
Algunos tienen miedo, otros coraje, pero nadie sabe cómo pelear contra los Rivas. Siempre han tenido el poder y ahora tienen maquinaria, abogados, políticos de su lado. Ernestina cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del pasado, el recuerdo de la bebé flotando en el río, los secretos enterrados entre los maizales. «No me voy a ir, Matilde», dijo finalmente. «Esta es mi tierra, aquí está mi casa, y aquí va a crecer esperanza». Matilde sonrió con tristeza, pero también con un destello de admiración. «Entonces prepárate, porque lo que viene no va a ser fácil». A lo lejos, el sonido de los tractores continuaba, como un rugido lejano que prometía arrasar con todo. Ernestina acarició el lomo de Lucero. «Firme, que traigan sus máquinas, que compren sus terrenos. Aquí van a encontrar algo que no pueden expropiar, la dignidad». Y en su pecho, Esperanza se movió, como si ese coraje ya lo llevara en la sangre. Las bocinas tronaron desde temprano en San Vicente de los Sauces, anunciando con voz chillona la gran celebración que don Hilario Rivas había preparado. Evento familiar, comida gratis, música en vivo, decían los carteles pegados en las esquinas. Para muchos era solo otra muestra del poder de los Rivas, para otros un intento desesperado de limpiar su imagen. Ernestina observaba desde la puerta de su casa cómo los vecinos se alistaban, unos con entusiasmo, otros con la mirada baja, resignados a ser parte del espectáculo. Lucero, inquieto, resoplaba y movía las orejas cada vez que un camión pasaba rumbo a la hacienda, cargado de mesas, sillas y arreglos florales. «Puro disfraz», murmuró Ernestina, ajustando el rebozo donde dormía Esperanza. «Quieren tapar el miedo con fiesta». Matilde llegó apresurada, el ceño fruncido. «¿Vas a ir?» «Voy a ver», respondió Ernestina, sin quitar la vista del camino. «A escuchar. Los secretos no se esconden tan fácil». El patio de la hacienda estaba decorado con globos, banderines y toldos blancos. Había comida de sobra, mesas rebosantes de carne asada, pan dulce y refrescos. Los músicos afinaban guitarras y el ambiente olía a barbacoa, pero también a hipocresía. Hilario apareció en el templete con su traje planchado y la sonrisa falsa bien puesta. Alzó el micrófono con la seguridad de quien está acostumbrado a manipular. «Este es un nuevo comienzo para San Vicente», declaró. «Vamos a modernizar el campo, a traer progreso, a generar empleo, porque aquí todos somos una gran familia». Los aplausos no se hicieron esperar, pero eran tibios, forzados. Entre la gente, los murmullos crecían como cizaña. Dicen que quiere ampliar los terrenos a costa de los pobres, que ya empezó a comprar solares a precio de risa, que lo de la niña en el río sigue siendo un secreto. Ernestina se deslizó entre la multitud, con los oídos atentos, el corazón firme. Yolanda y Ramona la acompañaban discretas, observando los rostros, los gestos, las grietas en la fachada de perfección. Los niños corrían entre los puestos, los viejos jugaban dominó, pero las miradas se cruzaban con desconfianza. Entonces, un detalle la heló. En una esquina, uno de los hombres de confianza de Hilario hablaba con otro, señalando hacia el lado del río, donde los terrenos de las familias humildes comenzaban. «Van a empezar por ahí», alcanzó a oír Ernestina. «Los que no quieran vender ya saben cómo se les convence». Ramona apretó el brazo de Ernestina. «Lo van a hacer, Tina. No están jugando». Ernestina asintió, sintiendo el peso de la verdad, pero sin bajar la guardia. En el templete, Hilario levantaba su copa brindando por el futuro, mientras las sombras de los abusos y las injusticias se deslizaban entre los aplausos y la música. La fiesta continuaba, pero la máscara ya no cubría el rostro completo. Las grietas en la fachada eran visibles, y Ernestina, firme, supo que esa celebración no era el fin, era la antesala de algo mucho más grande. La luna apenas asomaba entre las nubes, cuando Lucero empezó a inquietarse.
Golpeaba el suelo con las patas, resoplaba fuerte, su cuerpo entero vibraba como si algo invisible lo llamara. Ernestina, que tejía junto a la cuna de Esperanza, lo observó con el ceño fruncido. «¿Qué traes ahora, viejo?», le preguntó, pero en su voz ya había una chispa de inquietud. Lucero insistió. Se acercó a la puerta y relinchó, apuntando con el hocico hacia el camino de tierra. Ernestina supo de inmediato que no era un simple capricho. Ese caballo nunca se alteraba sin razón. Tomó su rebozo, acomodó a Esperanza en la espalda y salió, siguiendo el trote decidido del animal. La noche estaba fresca y el pueblo dormía, pero Lucero avanzaba sin detenerse, guiándola con paso firme. «No me lleves a un susto», murmuró Ernestina, sintiendo cómo el corazón le palpitaba cada vez más fuerte. El caballo la llevó por veredas olvidadas, cruzando los bordes de los maizales, hasta llegar al viejo granero que había pertenecido a los Rivas, abandonado desde hacía años. La madera estaba carcomida, las paredes vencidas por el tiempo, pero el aire cargado de humedad y polvo traía algo más. Un presentimiento, un secreto oculto entre las tablas. Lucero se detuvo en seco, pateando la tierra en un rincón, junto a unas vigas caídas. Ernestina se acercó con cautela, escarbó entre la tierra suelta y los escombros, hasta que sus manos tocaron algo sólido. Tiró con fuerza y desenterró una caja de madera, vieja con los bordes corroídos por la humedad. La abrió despacio. Dentro, cubiertos de barro y polvo, había papeles arrugados, cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro. El corazón de Ernestina dio un brinco cuando reconoció el nombre escrito en una de las hojas: Mariana Rivas. Sus dedos temblaron al pasar las páginas. Eran cartas dirigidas a alguien desconocido, con fechas que no coincidían con la versión oficial. Mariana no había desaparecido de inmediato. Había estado en el pueblo, en la hacienda, mucho más tiempo del que decían. Mentiras, susurró Ernestina, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Entre los papeles, encontró una libreta pequeña con anotaciones hechas a mano. Fechas, nombres, frases sueltas que hablaban de miedo, de encierro, de planes fallidos. Y al final, una carta inacabada. «Si algo me pasa, la culpa es de mi padre. No quiero que mi hija crezca en esta oscuridad. Si encuentras esto, protégela. Protégela de él». Ernestina cerró los ojos. La voz de Mariana resonando en su cabeza, el peso de esa verdad hundiéndola en la tierra. La bebé que ahora cargaba en su espalda, la que todos querían borrar, era la misma que Mariana intentó salvar. Lucero relinchó bajito como apurándola. Guardó los documentos en su rebozo y salió del granero, mirando a su alrededor. Las sombras de la noche parecían más densas, como si supieran que acababa de desenterrar algo prohibido. Caminó de regreso, con los papeles pegados al pecho y el corazón encendido de coraje. El aire olía a tierra mojada, a secretos viejos, a verdades que ya no podían enterrarse. Esa noche, Ernestina entendió que el pasado no se borra tan fácil, y que su lucha apenas comenzaba, ahora con pruebas en las manos, y con la verdad temblando bajo su piel. El primer tractor llegó antes del amanecer, rompiendo el silencio con su motor rugiendo como una bestia. Era amarillo, reluciente, nuevo, con esas llantas enormes que dejaban huellas más profundas que las pisadas humanas. Y no venía solo. Detrás de él, otros camiones cargados de maquinaria agrícola entraron al pueblo como si nada, como si los caminos les pertenecieran, como si los campos fueran solo suyos para devorar. Ernestina los vio pasar desde la esquina, con Esperanza en brazos y el corazón encogido. «Ahí vienen», murmuró Matilde, que apareció a su lado, cruzando los brazos. «Dicen que van a cercar todos los terrenos pegados al río, que el que no tenga papeles se va para afuera». Los tractores avanzaban, seguidos por hombres vestidos de uniforme, con gorras que llevaban bordado el logo de los Rivas. Era una procesión de poder, de amenaza, disfrazada de progreso.
Los vecinos salieron a las puertas, algunos con curiosidad, otros con la boca apretada. Los más viejos se persignaron sabiendo que lo que venía no traía buenas noticias. En las orillas del pueblo comenzaron a instalar cercas de alambre, postes altos y rígidos que separaban los campos como cuchillos. Los trabajadores humildes, los que siempre habían vivido de la tierra, los que sembraban maíz y cuidaban ganado a mano, miraban en silencio cómo su mundo se partía. «Van a dejar fuera a los que no somos productivos para ellos», dijo Ramona, apretando los labios. «Los tractores no necesitan campesinos, ni peones de a pie». Ernestina sintió que le hervía la sangre. Recordó las cartas de Mariana, la verdad enterrada en el granero, la advertencia de su propia hija escrita en tinta y miedo. Lucero, desde el corral, relinchó fuerte, nervioso. Sabía que algo no estaba bien. Al mediodía, Hilario Rivas apareció en la plaza principal, rodeado de empleados y socios, hablando de progreso, modernización y futuro para todos. «Con esta maquinaria vamos a duplicar las cosechas de maíz», decía, con esa sonrisa hueca que no convencía a nadie. «Los que quieran sumarse serán bienvenidos. Los que no, sabrán que esto sigue adelante con o sin su permiso». Ernestina lo observó desde la sombra de un árbol, con esperanza apretada contra su pecho y la rabia acumulándose como un puño en el estómago. «¿Quiere limpiar la zona?», susurró Yolanda a su lado. «Sacar a los que no le sirven, borrar lo que le estorba». Los cercos seguían creciendo. Los postes se clavaban en la tierra, marcando los límites de un nuevo mapa hecho a conveniencia de los poderosos. Pero Ernestina ya no era la misma mujer que se escondía. Tenía pruebas, tenía verdades y, sobre todo, tenía a Esperanza, el motivo que la empujaba a resistir. Esa noche, mientras los tractores se alineaban como monstruos de metal y los reflectores iluminaban los campos, Ernestina entendió que la lucha no era solo por su pedazo de tierra. Era por la memoria, por la dignidad y por la justicia que tanto tiempo le habían querido arrebatar. La sombra de la maquinaria se extendía, pero también lo hacía el valor que se gestaba entre los humildes. Y ella, junto a Lucero y Esperanza, estaba lista para enfrentarla. Las primeras en llegar fueron las mujeres de la casa Mariana, con el paso firme, los ojos cansados, pero llenos de determinación. Ernestina las vio acercarse a su casa mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, tiñendo el cielo de un rojo inquietante. Leticia, una de las más calladas, fue la primera en hablar. «Ya no quiero seguir con miedo», dijo con las manos temblorosas pero la voz firme. «Yo trabajé en la cocina de los Rivas, vi cosas, escuché gritos y me callé». A su lado, Rosaura, una mujer mayor, con arrugas marcadas y mirada de quien ya ha visto demasiado, asintió. «Yo fui sirvienta cuando Mariana todavía estaba aquí y sé que no se fue porque quisiera. Esa pobre muchacha, no la dejaron vivir». Ernestina sintió un nudo en la garganta, apretó a Esperanza contra su pecho y miró a las mujeres una por una. Sabía que cada testimonio era una grieta más en el muro de poder que Hilario había construido durante años. «Ya no hay vuelta atrás», murmuró Ernestina. «Si ustedes hablan, si rompemos el silencio, se va a venir la tormenta». Rosaura la miró directo. «La tormenta ya está aquí, no más que ahora no vamos a escondernos». A los pocos días comenzaron a llegar más. Don Jacinto, un hombre que trabajó en los establos de la hacienda, se acercó al corral de Ernestina con la cabeza baja y los ojos llenos de pesar. «Vi cuando Mariana lloraba en los pasillos. Vi cómo la escondían y vi cómo don Hilario la trataba. Me callé por miedo, pero ya no puedo más». Lucero, parado cerca, relinchó como si entendiera que las verdades, por fin, salían a la luz. La casa Mariana se convirtió en un hervidero de voces, de recuerdos, de dolor compartido. Cada mujer, cada trabajador que cruzaba la puerta, traía un pedazo de la historia que Hilario había intentado enterrar junto con los documentos y las amenazas.
Ernestina se mantenía fuerte, pero sentía el peso de cada confesión. «Lo que hicieron con Mariana», dijo Yolanda en una de esas reuniones, con los ojos brillosos. «Eso no puede quedar así. No pueden seguir creyendo que somos invisibles». El aire se sentía denso en San Vicente de los Sauces. Los rumores corrían como pólvora. Las miradas se cruzaban en las calles. Algunos apoyaban en silencio. Otros, con la cabeza baja, aún temían a los Rivas, pero algo estaba cambiando. Las voces que antes se ahogaban en susurros ahora se alzaban como cuchillos afilados. Ernestina lo sabía, estaban despertando, y aunque el miedo seguía presente, la verdad comenzaba a tomar fuerza. Las palabras ya no se podían detener, y el eco de esas voces sería imposible de callar. La caja de madera seguía sobre la mesa, abierta con los papeles esparcidos y el aire cargado de polvo y memorias que nunca debieron ver la luz. Ernestina pasaba hoja tras hoja, leyendo con los ojos entrecerrados, el corazón palpitándole en los oídos, y entonces la vio. Era un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, escondido entre los papeles arrugados, pegado al fondo de la caja, como si alguien hubiera querido ocultarlo mejor que los demás. La letra en el sobre le heló la sangre. Mariana Rivas. Con manos temblorosas, Ernestina lo abrió. Dentro, una hoja escrita a mano, la tinta corrida en algunas partes, pero las palabras aún legibles, claras y devastadoras. Si alguien encuentra esto, es porque ya no pude seguir callando. Me tienen aquí, en la hacienda. Mi padre no me deja salir. Dicen que me fui, que abandoné todo. Pero es mentira. No quiero que mi hija crezca en este encierro. No quiero que pague por lo que otros decidieron por mí. Ernestina se quedó inmóvil, sintiendo cómo la piel se le erizaba. La carta estaba fechada 2 semanas después de la supuesta desaparición de Mariana. 2 semanas en las que el pueblo creyó que se había marchado, que había escapado o peor, que la habían borrado de la faz de la tierra. Pero Mariana había estado ahí, cautiva, callada, silenciada por el mismo hombre que ahora compraba tractores y hablaba de modernizar el pueblo. Lucero resopló cerca de la puerta, como si supiera que esa hoja de papel cargaba más verdad que todas las palabras de Hilario juntas. Ernestina leyó y releyó la carta, sintiendo que cada palabra se le clavaba en el pecho. Si algo me pasa, si no regreso, cuiden a mi hija. No la dejen en manos de mi padre. Él no la quiere, la ve como un estorbo, como un error. Las manos de Ernestina se cerraron en puños. La verdad finalmente estaba en sus manos. La prueba que todos necesitaban, el documento que derrumbaba el castillo de mentiras construido por los Rivas. Guardó la carta bajo su blusa, junto al corazón, y miró a Esperanza, que dormía en la cuna improvisada, ajena a todo, pero más viva que nunca. «Tu madre luchó», susurró Ernestina, «y ahora le vamos a terminar la batalla». El viento golpeó la ventana, moviendo las cortinas como fantasmas, y Ernestina supo que el tiempo del silencio había terminado. Con la carta en las manos y la memoria de Mariana más viva que nunca, estaba lista para lo que viniera, porque la verdad ya no podía seguir enterrada. El sol caía a plomo sobre la plaza de San Vicente de los Sauces, y la gente se reunía poco a poco, arrastrados por la curiosidad, el morbo y el miedo disfrazado de costumbre. Don Hilario Rivas había convocado a una reunión pública, prometiendo aclarar rumores y reafirmar su compromiso con el pueblo. Las bocinas rechinaban, las sillas estaban acomodadas bajo toldos y los tractores brillaban estacionados al fondo como si fueran parte del espectáculo. Ernestina llegó con Esperanza al pecho, envuelta en su rebozo, acompañada por Yolanda y Matilde. Lucero no estaba lejos, atado bajo la sombra de un mezquite vigilante, inquieto. El murmullo de los asistentes llenaba el aire. «Dicen que va a hablar del progreso», susurró Matilde. «Dicen que va a ofrecer trabajo a cambio de quedarse con las tierras», agregó Yolanda. «Y yo vengo a decir lo que nadie quiere escuchar.
cerró Ernestina, sintiendo el papel doblado de la carta de Mariana escondido en su blusa. Hilario apareció sobre el templete improvisado, impecable como siempre, con su traje planchado y esa sonrisa ensayada que ya nadie creía. «Vecinos, vecinas», empezó alzando la voz. «Sé que han circulado rumores, chismes malintencionados, pero yo estoy aquí para decirles que esta tierra sigue siendo nuestra, que el futuro está en el trabajo, en la modernización, en las oportunidades que traemos para todos». Los aplausos fueron tibios, forzados. Algunos rostros bajaron la mirada, otros disimulaban su incomodidad. Ernestina dio un paso al frente, sin titubear. «¿Y el futuro de tu propia hija, Hilario?», preguntó, fuerte, clara, rompiendo el aire cargado de hipocresía. El silencio cayó como un balde de agua fría. Todos voltearon, las cabezas se giraron hacia ella. Hilario la miró, la expresión endurecida, la mandíbula apretada. «Cuidado con lo que dices, Ernestina», advirtió él, la voz apenas disfrazando la amenaza. Pero ella no se detuvo. Sacó la carta, la alzó en el aire. «Aquí está la verdad que tanto quisiste enterrar. Mariana nunca se fue. Mariana estuvo encerrada, humillada, silenciada por ti, y la prueba está en tus propias palabras, en tu propia casa». Un murmullo se alzó entre los presentes, los trabajadores, las mujeres de la casa Mariana, los curiosos. Todos escuchaban, todos esperaban. Hilario bajó del templete, se acercó con pasos firmes, los ojos clavados en Ernestina. «No tienes pruebas de nada», gruñó. «Eres una vieja resentida que quiere destruir lo que este pueblo ha construido». «Lo que tú has destruido, querrás decir», replicó Ernestina sin moverse. «Yo tengo la verdad y tengo a Esperanza, tu nieta, la que quisiste borrar». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar, pero los rostros decían todo. La sospecha, la indignación, el miedo acumulado. Hilario se quedó inmóvil por un segundo, pero en sus ojos ya no había seguridad, solo rabia contenida. «Esto no termina aquí», susurró, apenas audible. «No, apenas empieza», respondió Ernestina. El pueblo, dividido, miraba en silencio. Pero algo era evidente. Las mentiras se estaban cayendo. Y la verdad, aunque tardara, siempre encuentra su camino. Ernestina se alejó con la carta en una mano y a Esperanza en la otra. Lucero la esperaba, inquieto, listo. La batalla apenas comenzaba y esta vez no pensaba retroceder. La noticia del enfrentamiento en la plaza corrió como fuego en hierba seca. En las esquinas, en los patios, en la fila de la tortillería, todos hablaban de lo que Ernestina había hecho, de la carta de Mariana y de la mirada descompuesta de Hilario Rivas. Pero algo más empezó a moverse en las sombras, algo que ni Ernestina imaginaba. Esa misma noche, mientras acomodaba a Esperanza en su cuna y Lucero resoplaba inquieto en el corral, alguien tocó a su puerta. Era Yolanda, con el ceño fruncido y un sobre en la mano. «Me dejaron esto en la casa Mariana», dijo en voz baja mirando hacia los lados. Ernestina tomó el sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra firme. Al abrirlo, encontró una carta breve y directa. «Señora Ernestina, mi nombre no importa todavía, pero quiero que sepa que su valentía ya está haciendo eco. Soy fiscal en el estado y he comenzado a revisar el caso de Mariana Rivas. La desaparición, los documentos, los abusos. No está sola. Siga protegiendo esa carta, es más valiosa de lo que imagina. Estamos cerca, pero debemos ser discretos. Confíe, pronto sabrá de mí». El corazón de Ernestina latió con fuerza. «¿Crees que es real?», preguntó Yolanda con escepticismo. Ernestina miró el sobre, el papel, la pulcritud de las palabras. No era un juego. Alguien desde adentro estaba empezando a moverse. «Esto ya no es solo cosa del pueblo», murmuró. «Se está rompiendo el cerco». Pero el sobre traía algo más. Una tarjeta con el nombre de Bruno Cárdenas, reportero local del periódico El Amanecer de la Sierra. En la parte trasera, un mensaje escrito a mano.
He seguido los movimientos de los Rivas por años. Sé que hay más de lo que se ve. Si quiere hablar, busque el taller viejo, detrás de la tienda de abarrotes esta noche. La intriga era inevitable, pero Ernestina no dudó. Horas después, se dirigió al taller. La calle estaba oscura, el eco de los grillos llenaba el ambiente y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el polvo del camino. Bruno la esperaba flaco, con el cabello despeinado y los ojos atentos. «No vine a hacer escándalo», dijo de inmediato. «Sé que lo que usted tiene puede hundir a Hilario, pero hay que hacerlo bien. Si no, va a salir peor». «No busco fama», respondió Ernestina, firme. «Solo quiero que se sepa la verdad». Bruno asintió, sacando de su mochila una libreta llena de anotaciones, recortes, fotos. «Llevo años investigando a los Rivas», confesó. «Compran, amenazan, desaparecen papeles, compran jueces. Pero lo de Mariana es lo más grave. Si logramos conectar esa carta con las demás pruebas, podemos tirarlos». Ernestina le entregó una copia de la carta de Mariana, los documentos del granero, las fechas, los nombres. «Pero no me exponga», advirtió. «Mi niña, Esperanza, depende de que yo siga aquí». «Lo sé», dijo Bruno, guardando todo con sumo cuidado. «Este pueblo necesita más que maquinaria y promesas, necesita justicia, y ahora tenemos una oportunidad». La noche los envolvió en ese pequeño taller olvidado, pero algo era diferente. Por primera vez, los poderosos ya no caminaban solos. Los aliados invisibles estaban despertando, y la verdad empezaba a abrirse camino. El primer rayo de sol apenas tocaba los maizales, cuando los tractores empezaron a rugir en la distancia. Los trabajadores de los Rivas ya preparaban el terreno, listos para cercar, desmontar y arar las tierras que, durante generaciones, habían pertenecido a las familias humildes de San Vicente de los Sauces. Pero ese día, algo cambió. Antes de que las máquinas llegaran al borde del río, los campesinos se plantaron en el camino de tierra, hombro con hombro, en fila, en silencio. No traían armas, ni pancartas, ni gritos. Solo estaban ahí, firmes, con los rostros curtidos por el sol y la tierra bajo las uñas. Ernestina estaba entre ellos, con Lucero a su lado y Esperanza envuelta en su rebozo, observando todo, sintiendo cómo el pueblo por fin se unía. Matilde y Yolanda se acercaron cargando termos con café y agua. «¿Crees que funcione?», preguntó Matilde, mirando con nerviosismo las máquinas acercarse. «Funcione o no, hoy ya no nos quedamos callados», respondió Ernestina con el pecho en alto. Los motores se detuvieron a unos metros. Los hombres de los Rivas bajaron de los vehículos, sorprendidos por la fila de cuerpos que bloqueaban el paso. Uno de ellos, alto, de sombrero negro, se adelantó. «Apártense», ordenó, sin rodeos. «Esto es propiedad privada. Traemos papeles, traemos órdenes». Don Jacinto, el hombre de manos ásperas que toda su vida trabajó en el campo, dio un paso al frente. «Esta tierra es de los que la sudamos», dijo, la voz quebrada pero valiente. «No vamos a dejar que la vendan como si fuéramos ganado». El hombre del sombrero negó con la cabeza, sacó su teléfono y se alejó unos pasos. «Esto no va a quedar así», advirtió. «Si no se mueven, van a venir los de seguridad y luego los judiciales». Pero nadie se movió. Los campesinos permanecieron ahí, el silencio pesando más que cualquier discurso. Sabían que el primer paso no era gritar, sino resistir, ocupar su espacio, mostrar que no tenían miedo. Los tractores quedaron estacionados, apagados, impotentes ante la fila de cuerpos. En el pueblo la noticia corrió rápido. Las mujeres de la casa Mariana se acercaron con víveres. Los niños observaban desde lejos. Los ancianos asomaban las cabezas por las ventanas. La rebelión no traía pancartas, pero traía memoria, traía dolor acumulado, traía el eco de Mariana, la imagen de Esperanza, los secretos escondidos y ahora la verdad al descubierto.
Ernestina miró a Lucero, que relinchó bajo, y supo que, aunque el miedo seguía latente, algo había despertado en San Vicente. Ese día, sin una sola palabra más, los campesinos le mostraron a los Rivas que la tierra se defiende, y la rebelión, aunque silenciosa, ya no se podía detener. El cielo se tiñó de gris en cuestión de minutos, y un viento helado atravesó San Vicente de los Sauces como un mal presentimiento. Las nubes se amontonaban sobre los cerros, oscuras, pesadas, amenazantes. Ernestina cerró la ventana con fuerza, sintiendo en la piel esa tensión que traen las tormentas que no son solo de agua. «Hoy no es un día cualquiera», murmuró, acomodando a Esperanza en su manta. Lucero, en el corral, bufaba nervioso, golpeando el suelo con las patas. Los animales sienten lo que viene antes que nadie, y ese día el caballo no se quedaba quieto. La lluvia cayó con brutalidad. Rayos cruzaban el cielo, los techos retumbaban, y el agua corría por las calles como pequeños ríos improvisados. Los maizales se mecían con violencia, y el pueblo entero se encerró en sus casas esperando que el temporal pasara rápido. Pero Lucero no podía esperar. En medio de la tormenta, rompió la cuerda que lo amarraba y salió disparado hacia los terrenos de la hacienda Rivas, relinchando como si algo invisible lo guiara. «¡Lucero!», gritó Ernestina sin pensarlo dos veces. «Quédate con ella, Matilde», ordenó entregándole a Esperanza, y salió tras el caballo, con el viento golpeándole la cara, la ropa pegada al cuerpo, esquivando ramas caídas y lodo. Lucero cruzó los potreros, brincó las cercas derribadas, hasta llegar al viejo granero donde, semanas atrás, Ernestina había encontrado los papeles de Mariana. Pero esa vez, el caballo escarbaba con desesperación en la tierra blanda, removida por la lluvia. Ernestina se acercó, con el corazón en la boca. Ahí, entre el barro y los escombros, asomaba algo más. Un pedazo de tela, desgarrado, con bordados antiguos. Y junto a él, un medallón oxidado con las iniciales MR. Ernestina lo tomó entre sus manos, heladas por la lluvia, y supo que esa era una de las últimas pertenencias de Mariana. La tormenta no era casualidad. El río, la tierra, todo conspiraba para sacar la verdad a flote. Esto es lo que tanto han querido esconder», susurró, mirando el medallón. Lucero la observaba, tranquilo ahora, como si supiera que su misión estaba cumplida. Y aquí te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia, ¿tú qué harías si en medio de una tormenta la tierra te muestra una pista así? ¿Te quedarías callado o enfrentarías el peligro? Déjame tu opinión en los comentarios. El agua seguía cayendo, pero en el pecho de Ernestina algo ardía, coraje, certeza y una promesa firme. La tormenta solo había revelado el principio, y la verdad, tarde o temprano, iba a sacudirlo todo. La tormenta había dejado el suelo blando, casi como si la misma tierra quisiera revelar lo que llevaba tiempo escondiendo. La lluvia seguía cayendo débil, pero Lucero no se movía, con las patas firmes sobre un punto exacto, la mirada clavada en la tierra mojada. Ernestina, empapada hasta los huesos, se agachó junto a él. Con las manos apartó el barro y la maleza, sintiendo cómo el corazón le latía en los oídos. «Dime que no es lo que creo», murmuró, pero en el fondo ya lo sabía. Los dedos rozaron algo áspero, entre la tierra húmeda. Sacó un trozo de tela deshilachada, sucia pero reconocible. Era de un vestido, uno sencillo, bordado a mano. El bordado llevaba pequeñas flores, algo que Mariana solía usar, según le había contado Yolanda. Lucero resopló, moviendo la cabeza ansioso. «Tranquilo, viejo, lo vamos a sacar todo», dijo Ernestina, tragando saliva. Siguió escarbando, las uñas rotas, el barro cubriéndole los brazos. Lo siguiente que encontró le heló la sangre. Un listón de cabello, enredado, todavía con algunos cabellos castaños pegados. Se detuvo un segundo, con la respiración entrecortada. Sabía lo que eso significaba. Matilde llegó corriendo,
con Yolanda detrás, ambas empapadas. «¿Qué pasa? ¿Dónde está Lucero?», preguntó Matilde, pero al ver la escena, su rostro se desfiguró. Ernestina levantó el listón, mostrando el hallazgo, el barro goteando de sus manos. «Es de ella», susurró. «Aquí la tuvieron, Matilde. Aquí la enterraron viva en silencio». Yolanda se arrodilló junto a Ernestina, ayudándola a remover más tierra. En cuestión de minutos desenterraron más restos, trozos de tela, botones, una pequeña cadena oxidada. Todo apuntaba a lo mismo. «Esto no lo pudieron inventar», dijo Yolanda con los ojos vidriosos. «Esto es la prueba». El viento azotaba las ramas, el cielo seguía encapotado, pero la verdad ya estaba al descubierto. Ernestina levantó el medallón que había encontrado antes y lo colocó junto a los restos. «Mariana nunca se fue», afirmó. «La desaparecieron aquí mismo». Y pensaron que el barro y el miedo serían suficientes para callarlo todo. De pronto, un ruido entre los arbustos las sobresaltó. Giraron, alertas, pero era don Jacinto, el viejo peón que toda la vida trabajó en los establos de los Rivas. «Lo sabía», dijo con la voz rasposa, viendo los restos. «Siempre sospeché, pero no pude hacer nada. Él nos tenía a todos bajo su bota». «¡Hilario!», escupió Matilde con rabia. Don Jacinto asintió, derrotado. «Si ustedes quieren que esto se sepa, yo les respaldo. Ya estoy viejo, ya no me asustan». Los ojos de Ernestina brillaron, no de lágrimas, sino de coraje. «Esto no se va a enterrar de nuevo», prometió. «Esto se va a mostrar, se va a gritar, y los Rivas no van a poder tapar el barro con más mentiras». Lucero relinchó fuerte, su silueta recortada contra el cielo nublado, como si él también entendiera que lo que nació bajo tierra ahora estaba listo para salir a la luz. La verdad, por fin, tenía voz, y nadie, ni siquiera el poder de Hilario, iba a callarla otra vez. El amanecer en San Vicente de los Sauces llegó cargado de tensión. Las calles seguían encharcadas por la tormenta y el barro todavía cubría los bordes de los caminos, pero lo que más pesaba era el rumor que corría de boca en boca. Algo se había descubierto en la hacienda Rivas. Ernestina apenas había terminado de dar el pecho a Esperanza cuando alguien tocó su puerta. Era Bruno Cárdenas, el periodista, con la cara seria y un fajo de papeles bajo el brazo. «Tenemos que hablar», dijo sin rodeos, entrando en la cocina. Yolanda y Matilde estaban ahí, limpiando los restos de barro en el suelo. Todos se miraron con complicidad. Sabían que Bruno no traía visitas de cortesía. Sacó los papeles sobre la mesa. Algunos estaban arrugados, otros apenas legibles, pero todos llevaban sellos oficiales y firmas conocidas. «Me pasaron estos documentos anoche», explicó Bruno. «Son archivos de registro civil, actas de defunción, expedientes de Mariana, y están alterados». Ernestina frunció el ceño. «¿Alterados cómo?». Bruno extendió dos documentos idénticos en apariencia, pero con detalles diferentes. «Aquí en este dice que Mariana desapareció el 3 de abril», señaló el primero. «Pero en este otro, que supuestamente es oficial, la fecha cambia al 20 de abril. Y lo más grave, en este archivo se borra por completo el registro de Esperanza como su hija». El aire se volvió pesado en la habitación. Matilde apretó los labios y Yolanda soltó un suspiro entrecortado. «¿Quién puede manipular esos papeles?», preguntó Matilde, aunque la respuesta ya flotaba en el ambiente. Bruno lo dijo sin titubeos. «Hilario Rivas. Él tiene contactos en el registro, en la presidencia municipal, hasta en la fiscalía. Alteraron los papeles para desaparecer legalmente a Mariana y borrar toda prueba de la existencia de Esperanza como su nieta». Ernestina sintió cómo la rabia le subía al pecho, el estómago se le revolvía, pero su mirada se mantenía firme. «Entonces, todo el tiempo, todo este silencio, fue manipulado desde arriba», dijo en voz baja. «Inventaron papeles falsos, escondieron la verdad,
Y ahora quieren seguir controlando al pueblo. Bruno asintió. Pero ya no pueden ocultarlo todo. Lo que ustedes encontraron en la hacienda, los restos, las pertenencias de Mariana, todo eso contradice los documentos. Y ahora, con estas pruebas, podemos demostrar la corrupción. El periodista desplegó un croquis en la mesa. Tenía nombres de funcionarios, jueces, trabajadores del registro, todos con líneas que los conectaban a los Rivas. «Esto no es nuevo», explicó Bruno. «Hilario ha comprado lealtades por años, pero el escándalo que se avecina va a ser grande. Si se filtran estos papeles, si los confrontamos con los archivos falsificados, las autoridades van a tener que intervenir». Ernestina respiró hondo, acariciando la cabeza de Esperanza, que dormía sin saber que su historia estaba en el centro de todo. «No me voy a quedar de brazos cruzados», afirmó. «Esta niña tiene derecho a su verdad y Mariana merece justicia, aunque sea tarde». Bruno guardó los documentos, con la promesa de publicarlos pronto. «Esto va a levantar polvo», advirtió. «Los Rivas van a reaccionar, pero no estamos solos». Ernestina lo miró directo a los ojos. «Que se preparen», dijo con voz firme, «porque lo que enterraron bajo la tierra ya no pueden esconderlo más». Lucero, desde el patio, relinchó con fuerza, como si supiera que las mentiras oficiales empezaban a tambalearse. Y así, los documentos perdidos, por fin, volvían a la superficie. La verdad se acercaba, y con ella, la caída de los que siempre creyeron que podían comprarlo todo. La tarde caía sobre San Vicente de los Sauces, y un aire denso, casi pegajoso, cubría el pueblo. Hilario Rivas paseaba por la hacienda, seguro, rodeado de sus trabajadores, como si nada pudiera tocarlo. Pero entre esos hombres, uno caminaba en silencio, con el rostro bajo y el corazón dividido. Eligio, el empleado más antiguo de los Rivas, el que conocía cada rincón de la hacienda, cada secreto escondido entre las paredes y los campos. Eligio siempre había sido leal. Su vida entera la había entregado ahí. Pero los últimos días, los rumores, las pruebas, las verdades enterradas, todo le carcomía la conciencia. Esa noche, con el sudor pegado al cuerpo, Eligio no pudo más. Ernestina estaba cerrando las ventanas cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Lucero resopló en el patio, inquieto. Matilde, asustada, asomó la cabeza. «¿Quién viene a estas horas?», preguntó en voz baja. Ernestina se acercó, abrió apenas un resquicio y lo vio. Eligio, empapado en sudor, con las manos temblorosas, los ojos rojos, estaba ahí. «Necesito hablar», dijo sin rodeos. «No puedo seguir callando». Lo dejaron pasar. Eligio entró, miró alrededor y se quitó el sombrero, cabizbajo. «Trabajo con don Hilario desde que era un mocoso», empezó. «Vi cosas que no se me han borrado en la cabeza, pero por miedo me tragué todo». Ernestina lo observó en silencio, el pecho apretado. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Por qué vienes?». Eligio sacó de su chaqueta un sobre grueso, doblado, desgastado. «Aquí hay papeles, registros de la hacienda, movimientos de dinero, informes que él manipuló. Aquí está la prueba de cómo alteraron los documentos de Mariana y de cómo desaparecieron los rastros de la niña». Yolanda tomó los papeles, los abrió sobre la mesa. Eran copias de archivos, extractos bancarios, contratos falsificados, todo con fechas que coincidían con la desaparición de Mariana. Eligio bajó la cabeza, avergonzado. «Me costó años aceptarlo», confesó. «Pero mi lealtad no puede ser más grande que mi conciencia. Ya no puedo seguir viendo cómo ese hombre se burla del pueblo». Ernestina se acercó, poniendo la mano en el hombro de Eligio. «No es tarde», le dijo. «Hoy decides de qué lado estás». Eligio la miró, los ojos enrojecidos por el cansancio y la culpa. «Estoy con ustedes. Quiero que esto se acabe. No quiero morir sabiendo que fui cómplice». Matilde y Yolanda intercambiaron miradas.
Sabían que con esos documentos, junto a las pruebas de Bruno y la carta de Mariana, el muro de los Rivas comenzaba a resquebrajarse. Lucero relinchó fuerte, como si entendiera que una traición, por fin, estaba del lado correcto. Eligio se levantó, respiró hondo. Me van a buscar, van a sospechar que hablé, pero no importa, estoy listo. Ernestina asintió, guardando los papeles con cuidado. La verdad se está juntando, como tormenta en el horizonte. Eligio sonrió, triste pero decidido. Y cuando caiga, va a arrastrar a los Rivas. Esa noche, el silencio en la hacienda ya no era de calma. Era el preludio de la caída, y en el corazón de los que habían callado, la traición al fin se convertía en justicia. El pueblo de San Vicente de los Sauces amaneció distinto. Las bocinas de la plaza no transmitían música ni avisos de las cosechas. Ese día, la noticia corrió de boca en boca, como un relámpago en cielo despejado. Hilario Rivas, el todopoderoso, el intocable, había sido citado a declarar ante las autoridades estatales. Nadie lo podía creer al principio. Don Hilario, que caminaba por el pueblo como si fuera dueño de las calles, que manejaba el ganado, los tractores y las autoridades, ahora tenía que rendir cuentas. En la puerta de la hacienda, un par de agentes estatales, con papeles oficiales en mano, dejaron la notificación. La noticia se regó rápido. Documentos falsificados, desaparición de persona, irregularidades en los registros. El escándalo estaba sobre la mesa. Ernestina observaba desde lejos cómo Hilario, en su camioneta negra, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de furia, salía rumbo a la capital. «Nunca lo vi así», murmuró Matilde a su lado. «Por fin se le nota el miedo». Lucero resopló en el corral, inquieto pero tranquilo, como si entendiera que el equilibrio de poder estaba cambiando. Bruno, el periodista, llegó con su libreta en la mano y una sonrisa discreta. «Todo salió publicado», dijo, mostrando el periódico local. Los papeles falsos, las pruebas, los documentos que Eligio entregó, ya no hay forma de ocultarlo. Yolanda apretó la mano de Ernestina. «No solo es por Mariana», dijo con los ojos húmedos, «es por todas». En la casa Mariana, las mujeres se reunieron, más de las que Ernestina imaginó. Estaban Leticia, Rosaura, viejas conocidas y hasta jóvenes que nunca habían alzado la voz. Celebraban con pan, café y palabras sinceras. No había música ni grandes discursos, pero cada mirada, cada lágrima contenida, decía todo. «Hoy lo derrumbamos un poco», dijo Ernestina, alzando su taza. «Hoy ese imperio de miedo se tambalea». Las mujeres aplaudieron. Algunas lloraban en silencio, otras sonreían, incrédulas. «No es el final», advirtió Yolanda. «Va a pelear, va a querer intimidar, pero ya no tiene el control absoluto». Los niños jugaban afuera. Lucero relinchaba y la vida seguía, pero con una certeza nueva. El miedo se estaba rompiendo. En el pueblo, los vecinos se miraban con complicidad. Los que antes bajaban la cabeza, ahora susurraban esperanzados. Dicen que lo vieron nervioso en la fiscalía, que sus abogados no saben cómo defenderlo, que los papeles son claros. Ernestina caminó por la plaza. Esperanza dormía en su rebozo y cada paso se sentía más liviano. El imperio de Hilario Rivas crujía. La dignidad, esa que tantos quisieron callar, comenzaba a alzarse, y la verdad, por fin, estaba encontrando su lugar. El sonido de las sirenas rompió el silencio de San Vicente de los Sauces justo cuando el sol caía sobre los maizales, tiñendo todo de dorado. Pero esta vez no era para asustar ni para imponer miedo. Era el aviso de algo que muchos pensaron que nunca verían. Camionetas del gobierno, patrullas y funcionarios llegaron a la hacienda Rivas, con documentos en mano, listos para intervenir los terrenos en disputa. La noticia corrió rápido.
Parte de las tierras de los Rivas iban a ser confiscadas y destinadas a proyectos sociales. Ernestina observaba desde la loma, con Esperanza en brazos y Lucero pastando a su lado. Matilde y Yolanda llegaron corriendo, los rostros llenos de incredulidad. «No lo puedo creer», dijo Matilde llevándose la mano al pecho. «Van a quitarle tierras a Hilario. ¿Cuándo imaginaste algo así? El miedo ya no lo protege», respondió Ernestina con los ojos brillosos. «La verdad lo alcanzó, y la tierra vuelve a ser del pueblo». El pueblo se reunió alrededor de la hacienda. Los tractores, que antes imponían, ahora estaban estacionados y cubiertos de polvo, mudos. Los campos, antes cerrados, empezaban a abrirse. Una comitiva del gobierno anunció los cambios. Parte de esta tierra será convertida en un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia, dijo la funcionaria con tono firme. También se destinarán espacios para proyectos agrícolas comunitarios y apoyo a campesinos sin tierra. Los aplausos no se hicieron esperar, tímidos al principio, luego más fuertes. Los rostros marcados por años de injusticia ahora se iluminaban con algo distinto: dignidad. Yolanda, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Ernestina. Todo lo que Mariana soñó, todo lo que intentó proteger, hoy se hace realidad. Días después, los maizales reverdecían y en el antiguo granero de la hacienda, ahora limpio y restaurado, colocaron un letrero: Casa Mariana, en honor a la joven que luchó y cuya verdad derrumbó el imperio de los Rivas. Las mujeres de la comunidad pintaban las paredes, los niños corrían entre los campos y Lucero pastaba tranquilo cerca de la entrada, vigilante como siempre. «Mira nomás», susurró Ernestina a Esperanza, que ya caminaba dando pequeños pasos. «Este lugar ya no es de miedo, es de vida». El pueblo entero participaba, viejos, jóvenes, todos ponían manos a la obra. Los terrenos que antes simbolizaban abuso, ahora serían un refugio, un espacio donde las mujeres y los campesinos tendrían voz y tierra. Hilario, lejos, enfrentando juicios, ya no era una sombra que dominaba San Vicente. Su poder se desmoronaba, su nombre ya no infundía terror. Y mientras el pueblo trabajaba en la Casa Mariana, Ernestina alzó la vista y vio el horizonte despejado, las hojas de maíz mecidas por el viento, las manos de los campesinos sembrando semillas, esta vez con esperanza real. La tierra que había sido testigo de tanto dolor ahora empezaba a sanar. Los maizales crecían, las mujeres se fortalecían, y la justicia, aunque tardó, finalmente florecía. Justo ahí, entre las raíces profundas del pueblo. El sol de la tarde caía dorado sobre San Vicente de los Sauces y el viento arrastraba el olor a tierra mojada y a hojas de maíz recién cortadas. Ernestina caminaba despacio junto al río, con Esperanza tomada de su mano y Lucero siguiéndolas, su silueta robusta recortada contra el cielo azul. Era la primera vez que regresaban al mismo lugar donde meses atrás la vida y la muerte se habían cruzado. Las piedras seguían ahí, el agua fluía con la misma calma, pero el peso que una vez se sintió en ese sitio ya no los acompañaba. El río que un día arrastró un saco lleno de desesperanza, hoy parecía un espejo tranquilo, reflejando un futuro que, aunque incierto, ya no estaba cargado de miedo. «Aquí empezó todo, mi niña», susurró Ernestina, acariciando la cabecita de Esperanza. «Y aquí es donde vamos a cerrar este capítulo». Lucero se adelantó, bajando por la orilla, sus cascos chapoteando en el agua. Ernestina lo miró y sonrió. Ese caballo había sido más que un animal. Fue guía, guardián y testigo de la verdad que tanto quisieron enterrar. Esperanza, con su carita curiosa, se agachó junto a su madre, tocando las piedras lisas del río. No recordaba aquel día, pero su existencia era la prueba viviente de que la verdad, aunque la intenten hundir, siempre sale a flote. Ernestina respiró profundo. Las imágenes de ese día la golpearon.
el costal flotando, la desesperación, el grito ahogado, pero también la fuerza que la hizo lanzarse al agua y el coraje que creció desde entonces. El pueblo había cambiado. Los Rivas ya no eran dueños del miedo. La casa Mariana era un refugio real, y aunque el dolor seguía, el futuro se tejía con manos distintas. Ernestina tomó una piedra del río y la lanzó al agua. Las ondas se expandieron igual que lo hizo la verdad en San Vicente. Lo que comenzó como un acto solitario, un rescate desesperado, se convirtió en un movimiento que derrumbó mentiras y sembró justicia. Esperanza balbuceó unas palabras, señalando los árboles al otro lado del río, y Ernestina supo que, a pesar de las heridas, la vida siempre encuentra forma de brotar. «Hoy caminamos libres», dijo en voz baja, y Lucero relinchó como si entendiera. La brisa les despeinó el cabello, las hojas se mecían y el agua seguía su curso, constante, imparable, como la verdad. Mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, Ernestina tomó de la mano a Esperanza y junto a Lucero caminaron bordeando el río, dejando atrás las piedras, el miedo y los susurros del pasado. No se olvidaban de lo vivido, porque el que olvida está condenado a repetir. Pero tampoco se quedaban atadas al dolor. San Vicente florecía, la tierra se defendía y las mujeres se levantaban. Y mientras caminaban, Ernestina miró al horizonte y supo que, aunque el camino fuera largo, la verdad ya había echado raíces. El río no se detiene, igual que la esperanza. Y la historia, aunque termina aquí, deja abierta la promesa de que siempre, después de la oscuridad, renace la vida. A veces, la verdad tarda en salir a la superficie, pero como el río, siempre encuentra el modo de abrirse paso. Esta historia nos recuerda que ni el poder, ni las mentiras, ni el miedo pueden enterrar para siempre lo que es justo. Los valientes no son los que no sienten miedo, sino los que se atreven a actuar a pesar de él. Hoy, San Vicente de los Sauces nos enseña que las raíces de la dignidad son más profundas que cualquier imperio y que la fuerza colectiva, sobre todo la de las mujeres y los humildes, puede transformar el dolor en esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar tu comentario. ¿Crees que en la vida real aún podemos ver justicia como la que logró Ernestina? Me encantaría leer tu opinión. No olvides darle like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia que nos recuerda el valor de nunca rendirse. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el alma, suscríbete al canal. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspira, emociona y nos une. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en la verdad y la esperanza.